Lorenzo Moretti llegó a casa temprano. En una mano llevaba rosas blancas. En el bolsillo del abrigo llevaba una fecha de boda escrita en un sobre cerrado. Pero antes de poder sorprender a la mujer con la que estaba a punto de casarse, una niña pequeña salió corriendo del pasillo del ala este y se estrelló contra su pecho, como si él fuera el único lugar seguro que le quedaba en el mundo. Los dedos pequeños de la niña se aferraron al traje negro de Lorenzo. Su carita estaba mojada de lágrimas y su voz se quebró contra él. Por favor, salve a mi mamá. Le está haciendo daño a mi mamá. Por favor, no deje que se la lleven. Los guardias de Lorenzo reaccionaron al instante, entrenados durante años de violencia para detener cualquier cosa que corriera hacia su jefe. Pero Lorenzo levantó una mano y los detuvo antes de que pudieran tocar a la niña. Lorenzo bajó la mirada y la reconoció de inmediato. Era Lena Bellini, la hija de Sofía. La niña callada que a veces se sentaba cerca del pasillo del servicio con sus crayones, cuando la escuela cerraba temprano y su madre no tenía a nadie más que la cuidara. Lorenzo la había visto antes, nunca más que una mirada de paso, nunca lo suficiente como para conocer la forma de su miedo. Pero ahora ese miedo estaba pegado a su pecho, temblando entre sus brazos. «Lena», preguntó Lorenzo, agachándose hasta su altura. Su voz, normalmente afilada como una navaja, salió suave. «¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá?» Lena miró hacia la suite privada de Valentina, con los labios temblando. «La señora bonita. Dijo que si mi mamá habla, yo voy a desaparecer». Algo dentro de Lorenzo se volvió frío. Todavía no era ira. Era frío. El tipo de frío que llega antes de las decisiones que ya nadie puede deshacer. Lorenzo tomó con cuidado las manos de la niña, las soltó de su chaqueta y miró a Marco, su guardaespaldas de mayor confianza. «Quédate con ella detrás de ti». Lena entró en pánico y volvió a aferrarse a él. «No, por favor. No deje a mi mamá ahí». Lorenzo miró esos ojos asustados. «Lena», dijo Lorenzo, como si el nombre mismo fuera una promesa. «Voy a sacar a tu mamá de ahí. Nadie te la va a quitar». Lena lo miró fijamente, estudiando su rostro con esa seriedad desesperada que solo tienen los niños cuando están decidiendo si un adulto es seguro o no. Después asintió una sola vez y dejó que Marco la guiara hacia atrás. Lorenzo no le entregó las rosas blancas a nadie. Simplemente las dejó caer sobre el piso de mármol. El sobre con la fecha de la boda se quedó dentro de su abrigo, como una broma cruel escrita por el destino. 10 minutos antes, Lorenzo se había imaginado la sonrisa de Valentina. Se había imaginado su sorpresa cuando le contara que la organizadora de bodas había elegido 3 fechas posibles. Esa noche, quería que ella eligiera una. Se había imaginado velas, música suave, y a esa mujer elegante vestida de seda riendo porque él, por una vez, había hecho algo romántico en lugar de práctico. Pero el sonido que venía del pasillo del ala este no era una risa. Era agua goteando. Era una mujer tratando de no llorar. Lorenzo caminó sin hacer ningún ruido. Sus guardias lo siguieron, pero un solo movimiento de sus dedos bastó para detenerlos. Lena no lo había estado buscando a él. Eso quedaba claro. Había corrido a ciegas, huyendo del miedo. Más tarde, Lorenzo se enteraría de que Sofía Bellini había dejado a su hija en el pasillo del servicio con sus crayones y una mesita de madera, porque la escuela había cerrado temprano y no había nadie más que pudiera cuidarla. Más tarde entendería que la puerta de la suite de Valentina se había quedado entreabierta porque los planchadores de vestidos, las bandejas de té y el personal entraban y salían antes de la cena. Más tarde comprendería que Lena había escuchado la bandeja romperse, había escuchado la respiración entrecortada de su madre, había escuchado la amenaza de Valentina, y había corrido hacia la única luz abierta que podía ver, el vestíbulo principal. Lena no sabía que Lorenzo entraba en ese preciso instante. Solo había huido de un monstruo, y había chocado contra un hombre al que toda la ciudad llamaba de esa misma manera. Lorenzo llegó hasta la suite de Valentina y se detuvo frente a la puerta entreabierta. No entró, todavía no. Los hombres como él no sobrevivían reaccionando a lo primero que veían. Sobrevivían escuchando lo que la gente decía cuando pensaba que nadie con poder podía oírlos. Adentro, Sofía Bellini respiraba con dificultad. Su voz salía quebrada, pero controlada. «Es una niña».
No escuchó nada. Por favor, déjela fuera de esto. Entonces llegó la voz de Valentina. Baja, hermosa y cruel. Entonces recuerda tu lugar. Eres una empleada doméstica. Limpias secretos. No los guardas. Yo no pedí conocer tu secreto, dijo Sofía. Solo escuché tu verdad. Hubo una pausa. Después Valentina dio un paso más cerca. Lorenzo escuchó sus tacones contra el mármol. Escuchaste una llamada que nunca debiste escuchar. Escuchaste el nombre de mi esposo. Escuchaste lo que va a pasar después de la boda. Ahora vas a olvidarlo. O tu hija va a pagar por tu memoria. El rostro de Lorenzo cambió. No hubo un grito dramático, ni un movimiento brusco, ni una explosión visible. El cambio fue más pequeño que eso, y mucho más peligroso. Sus ojos se vaciaron. Su corazón, que había estado latiendo lleno de preocupación por la niña que lloraba, se quedó quieto. Lorenzo abrió la puerta de un empujón y entró en la habitación. Entonces tal vez debiste revisar la puerta antes de amenazar a una madre en mi casa. Valentina se quedó congelada. Sofía se dio vuelta lentamente desde el suelo, empapada desde los hombros hasta la cintura, con el cabello oscuro pegado a la mejilla, el uniforme mojado adherido a sus rodillas. Sus ojos encontraron a Lorenzo primero con terror, después con incredulidad, y por último con el más pequeño destello de esperanza. Valentina estaba de pie sobre ella, con una jarra de vidrio vacía en la mano. El vidrio atrapó la luz del día que entraba por la ventana y la hizo verse casi sagrada durante medio segundo. Entonces Lorenzo la miró a la cara y vio a la mujer que había debajo de la seda. Lorenzo, susurró Valentina. Gracias a Dios que llegaste. Lorenzo no dijo nada. El rostro de Valentina cambió al instante hacia una expresión de inocencia herida, la misma que usaba en las cenas de caridad y en las galas públicas. Esto no es lo que parece. Lorenzo miró el agua extendiéndose por el mármol, después las manos temblorosas de Sofía, después la puerta por donde Elena había salido llorando. Parece, dijo Lorenzo, que una niña corrió hacia mí rogando por la vida de su madre. La boca de Valentina se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Entonces su mente recuperó el equilibrio. No era tonta. Una mujer tonta no habría podido estar al lado de Lorenzo Moretti durante meses y hacer que sus enemigos creyeran que ella podría volverse intocable. Sofía se puso histérica, dijo Valentina, suavizando la voz hacia el dolor. La encontré donde no debía estar. Encontré el cajón de mis joyas abierto. La confronté y empezó a gritar. Su hija entró en pánico. Ya sabes cómo son los niños. Sofía levantó la cabeza. Eso no es verdad. Cállate, le espetó Valentina. La voz de Lorenzo cortó la habitación como una hoja afilada. Vuelve a hablarle así y sales de esta casa antes del atardecer. Valentina lo miró fijamente. No por la amenaza, sino porque, por primera vez desde que lo conocía, Lorenzo Moretti había puesto la dignidad de una empleada doméstica por encima de su orgullo. Sofía intentó levantarse. Le temblaban las rodillas. Lorenzo se movió para ayudarla, pero ella retrocedió con un respingo. No exactamente por él, sino por la expectativa de que cualquier mano levantada en esa habitación podía convertirse en otro castigo. Ese respingo se quedó clavado en el pecho de Lorenzo como una piedra. Se detuvo y miró hacia Rosa, el ama de llaves mayor, que estaba parada, congelada, cerca de la puerta lejana, con una mano sobre la boca. Ayúdala, dijo Lorenzo. Rosa corrió hacia adelante. Sofía, Dios mío, susurró, rodeando a la mujer más joven con un brazo. Las primeras palabras de Sofía no fueron sobre ella misma. ¿Lena? A salvo, respondió Lorenzo. Marco la tiene con él. Sofía cerró los ojos y dejó salir el aire como si lo hubiera estado conteniendo desde la primera amenaza. Valentina vio eso y puso los ojos en blanco. Perfecto. Ahora la actuación tiene testigos. Lorenzo se dio la vuelta lentamente. Le echaste agua encima. Necesitaba calmarse. De rodillas. Se negaba a escuchar. ¿A escuchar qué? Valentina se vio acorralada por un instante.
Después su expresión se endureció. A razonar. Lorenzo casi sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que los hombres recordaban en sus pesadillas. La razón suena distinta a través de una puerta. A través de una puerta, sonaba como que amenazaste a una niña. El rostro de Valentina se enrojeció. Estaba enojada. La ira es romper un vaso. La ira es levantar la voz. Amenazar a una niña pequeña no es ira. Es carácter. Sofía bajó los ojos. El orgullo de Valentina se rompió lo suficiente como para dejar salir la rabia. Eliges creerle a ella porque se ve patética. No, dijo Lorenzo. Elijo creer lo que escuché con mis propios oídos. Las palabras cayeron con todo su peso. Valentina dio un paso atrás. Se había preparado para muchas posibilidades, que Sofía corriera hacia otro empleado, que Sofía suplicara por dinero, que Sofía intentara escapar con su hija, que Sofía fuera descartada como una mentirosa. No se había preparado para que Lorenzo estuviera parado afuera de la puerta, escuchando por sí mismo suficiente verdad. Lorenzo caminó hasta la bandeja de plata volcada en el suelo. Una taza de porcelana yacía hecha pedazos cerca de la pata del sofá. El té se había filtrado en la alfombra color crema. Una servilleta de lino doblada estaba cerca del zapato de Sofía. Esto no era un robo montado. Esto era una empleada llevando el té y entrando sin querer en un secreto demasiado grande para sus manos. Dime exactamente qué pasó, dijo Lorenzo, mirando a Sofía. Valentina dio un paso adelante. No. No me voy a quedar aquí mientras mi personal inventa historias sobre mí en mi propia habitación. Lorenzo miró alrededor lentamente. Tu habitación. Mi casa. Valentina cerró la boca. Sofía tragó saliva. Su voz era baja, pero ya no temblaba tanto. La señorita Ricci pidió té antes de la cena. Y quería que le plancharan el vestido otra vez. Rosa estaba en la cocina, así que traje la bandeja yo. La puerta no estaba completamente cerrada porque el planchador de vapor seguía afuera. No estaba tratando de escuchar. Ella estaba hablando por teléfono con el altavoz puesto. Creo que tenía las manos ocupadas con el vestido. Escuché la voz de un hombre, después la escuché decir su nombre. ¿Qué nombre?, preguntó Lorenzo, aunque la respuesta ya le había convertido la sangre en hielo. Sofía miró a Valentina, después de nuevo a Lorenzo. Damián Bas. El rostro de Marco cambió en la puerta. Rosa se persignó. Damián Bas no era solo un nombre en el mundo de Lorenzo. Era una herida que había aprendido a caminar como un hombre. Continúa, dijo Lorenzo. Sofía respiró hondo. Le dijo que no llamara más a la casa. Le dijo que después de la boda tendría tu confianza. Le dijo que sabría qué puertas se abrían desde adentro, que guardias rotaban y qué noche estarías solo. Le dijo que esperara hasta que ella fuera tu esposa. Los ojos de Lorenzo se movieron hacia Valentina. ¿Y el esposo? Sofía dudó, como si la palabra misma pudiera hacerle daño. Él la llamó su esposa. Ella no lo negó. Le dijo, no hasta después de la boda, Damián. Hasta entonces, nadie puede saber que sigo siendo tu esposa. Valentina soltó una risa, pero el sonido salió demasiado afilado. Eso no es lo que dije. ¿Entonces qué dijiste?, preguntó Lorenzo. Valentina levantó la barbilla. Dije que nadie puede saber que él una vez pensó que yo sería su esposa. Damián está obsesionado conmigo. Ha estado intentando contactarme. Te estaba protegiendo a ti. Lorenzo miró el piso mojado. Amenazando a Lena. Entré en pánico porque Sofía malinterpretó una conversación peligrosa. Sofía la miró, atónita. Me dijiste que mi hija iba a desaparecer. Porque estabas histérica. Necesitaba que dejaras de gritar. Yo no estaba gritando, dijo Sofía. Te estaba pidiendo que no le hicieras daño. Valentina dio un paso hacia Sofía, olvidando a Lorenzo por un segundo. Porque la trajiste a esta casa como un escudo. La hija de una empleada corriendo por mis pasillos, tocando mis cosas, escuchando detrás de las puertas.
El rostro de Sofía cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora la ira se levantaba a su lado. Mi hija estaba en el pasillo del servicio porque su escuela cerró temprano y yo no tenía a nadie más. Estaba coloreando en la mesa del fondo. Escuchó que dejé caer la bandeja y vino porque pensó que me habían hecho daño. Y después salió corriendo para hacer un espectáculo. Salió corriendo porque tú le dijiste que iba a desaparecer. Los labios de Valentina se apretaron en una línea dura. Los niños escuchan palabras que no entienden. La voz de Lorenzo se mantuvo baja. Ella entendió suficiente. Lorenzo se giró hacia Marco. Trae a Lena lo suficientemente cerca para que Sofía la vea. No adentro hasta que yo lo diga. Los ojos de Sofía se llenaron de una gratitud que trató de esconder. Gracias, señor. No me des las gracias por hacer lo que debió hacerse antes de que ella tuviera que correr. Marco regresó con Lena un momento después. La niña se paró afuera de la habitación, medio escondida detrás del guardia, con los ojos buscando hasta encontrar a Sofía. Mamá. Sofía se movió hacia ella. Pero Valentina dio un paso repentino y Lena se echó hacia atrás. Lorenzo vio ese respingo. También lo vio todo el mundo. El rostro de Sofía se rompió. Lena, bebé, estoy aquí. Lorenzo asintió, y la niña corrió hacia Sofía, envolviendo ambos brazos alrededor de su cintura. Sofía se dejó caer de rodillas, con el uniforme mojado y todo, y abrazó a Lena tan fuerte que parecía que estaba sosteniendo su propio corazón. Perdón, sollozó Lena. Intenté buscar ayuda. Sofía besó su cabello una y otra vez. Hiciste bien. Hiciste todo bien. Dijo que te iba a llevar. Nadie me va a quitar de tu lado. Lena miró a Lorenzo por encima del hombro de su madre. Él lo prometió. Sofía también miró a Lorenzo. Algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no. Era algo más limpio. Confianza nacida en un momento terrible. Lorenzo asintió una sola vez. Lo prometí. Valentina observó ese intercambio con irritación evidente. Esto es exactamente lo que digo. Mira esta escena. Lágrimas, gratitud temblorosa. Sabe cómo hacerte sentir poderoso. Lorenzo la miró con un desprecio que no se molestó en esconder. Si eso es lo que ves cuando una niña abraza a su madre, entonces casi cometí un error peor del que pensaba. El rostro de Valentina se endureció. ¿Crees que le importas? Habría vendido lo que escuchó al mejor postor si yo no la hubiera atrapado. Sofía levantó la cabeza. No. No. Valentina la miró con desdén. Entonces, ¿qué ibas a hacer con mi conversación privada? Sofía miró a Lorenzo. No sé. Su honestidad sorprendió a la habitación. Tenía miedo. Sabía que nadie le creería a una empleada por encima de su prometida. Pensé que tal vez debía huir. Después pensé que si huía, ella igual se casaría contigo, y lo que fuera que había escuchado igual iba a pasar. No sabía qué hacer. Lorenzo sostuvo su mirada. Me lo habrías contado. La respuesta de Sofía llegó despacio. Sí, pero estaba tratando de encontrar el valor. Valentina soltó una risa amarga. Valor. Qué noble. Sofía se puso de pie, manteniendo a Lena detrás de ella. No me hables de valor cuando usaste a mi hija para silenciarme. La habitación cambió. Sofía seguía mojada, seguía asustada. Seguía siendo una empleada en una casa donde todos los demás tenían más poder que ella. Pero en ese momento, se paró más alta que Valentina. Lorenzo lo vio. Valentina vio que él lo veía, y el odio le cruzó el rostro por un instante. No eres nadie, susurró Valentina. Limpias pisos. La voz de Sofía se mantuvo baja. Y hoy limpié suficientes mentiras como para ver la mugre debajo de las tuyas. Rosa contuvo el aliento. Marco miró al piso para esconder el más mínimo rastro de aprobación. Lorenzo no escondió el suyo. Los ojos de Valentina se llenaron de humillación. Se volvió hacia él. ¿La vas a dejar que me insulte? Le echaste agua encima frente a su hija.
Porque cruzó una línea. No, dijo Lorenzo. Ella escuchó una. Por primera vez, Valentina pareció entender que el encanto no iba a arreglar esto. Bajó la voz y se acercó más a él, probando un arma distinta, la intimidad. Lorenzo, por favor. Piensa. ¿Me conoces? ¿Conoces a la mujer que he sido para ti? Las cenas, las noches de caridad, las mañanas tranquilas, la forma en que estuve a tu lado cuando todos los demás le temían a tu nombre. No dejes que una empleada asustada destruya lo que construimos. Lorenzo miró su mano cuando la extendió hacia su manga. No dejó que lo tocara. ¿Qué construimos? Un futuro. Un futuro con cuantos esposos. Los ojos de Valentina destellaron. Eso es cruel. No. Cruel es amenazar a una niña. Valentina se estremeció. Lorenzo continuó. Cruel es dejarme traer flores hacia una trampa. La voz de Valentina bajó. No conoces a Damián. Sé lo suficiente. No. Conoces la versión de guerra. Conoces al monstruo del que hablan los hombres en cuartos traseros. Yo conozco al hombre que sigue poseyendo a la gente incluso después de que huye. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Ahí estaba otra vez. No solo culpa. ¿Miedo? Valentina notó su atención y se arrepintió al instante de haberle dado esa verdad. Lorenzo se acercó más. ¿Cuánto tiempo? Lorenzo. ¿Cuánto tiempo has sido su esposa? Sofía contuvo el aliento. Valentina miró a la niña, a los guardias, a Rosa, a Sofía. El orgullo luchó contra el pánico. Finalmente, volvió a mirar a Lorenzo. No es lo que piensas. Esa no era mi pregunta. Tenía 18 años. Las palabras salieron como si hubieran estado enterradas vivas. Mi padre le debía dinero y protección a Damián. Damián quería un apellido Ricci pegado a su negocio. Mi padre me entregó a mí. La habitación se quedó quieta. Incluso la expresión de Sofía cambió. El rostro de Valentina se endureció rápidamente, avergonzada de haber revelado dolor. No fue un matrimonio. Fue una transacción. La voz de Lorenzo se mantuvo baja. Pero legal. Valentina apartó la mirada. Sí. Sin divorcio. Ninguna respuesta fue respuesta suficiente. Lena susurró, «Mamá, está llorando». Sofía giró con suavidad el rostro de Lena hacia su hombro. «No mires, bebé». Valentina lo escuchó y explotó. «No me tengas lástima». Sofía la miró. «No te tengo lástima a ti. Le tengo lástima a la niña que fuiste, no a la mujer que amenazó a mi hija». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. «Crees que eres mejor que yo porque tienes una hija detrás de la cual esconderte». Los labios de Sofía temblaron. «No. Creo que soy responsable de la niña que me toma de la mano. Por eso no puedo usar su miedo para salvarme a mí misma». Lorenzo miró a Sofía entonces, de verdad la miró. La había notado antes, de la manera en que un hombre nota el orden, el té entregado a tiempo, las flores colocadas correctamente, su estudio limpio sin mover un solo papel de lugar. Sabía que era callada. Sabía que mantenía a su hija cerca los días que la escuela terminaba temprano. Sabía que a Valentina no le agradaba, pero Valentina desconfiaba de muchas cosas que no brillaban. Nunca le había preguntado por qué Sofía siempre dejaba el mejor pedazo de pan de la cena del personal envuelto en una servilleta para Lena. Nunca le había preguntado por qué Lena esperaba en la entrada de servicio con sus crayones sin tocar nunca nada costoso. Nunca lo había preguntado, porque los hombres poderosos suelen confundir a la gente callada con gente simple. Hoy, la mujer callada había mostrado más valor que la mujer con la que él pensaba casarse. Valentina vio el cambio en sus ojos y se desesperó. Damián volvió, dijo rápidamente. Hace 6 meses. Me encontró. Dijo que el matrimonio todavía me ataba. Dijo que si me casaba contigo, finalmente me liberaría después de un trabajo. La mandíbula de Lorenzo se tensó. ¿Qué trabajo? Valentina no respondió.
Lorenzo se acercó más. ¿Qué trabajo? Una ruta, susurró. Una ruta privada desde tu estudio hasta la propiedad de la capilla. Quería el horario de seguridad para la semana después de la boda. Dijo que no necesitaba matarte, solo llevarte el tiempo suficiente para que tus hombres se arrodillaran. El rostro de Marco se oscureció. Rosa se persignó. Sofía apretó a Lena contra sí. Lorenzo no se movió. Su silencio era peor que la furia. ¿Y aceptaste? Dijo. Sobreviví, dijo Valentina. Planeaste. Estaba atrapada. Así que decidiste atraparme a mí. No entiendes lo que es no tener poder. Lorenzo miró el vestido empapado de Sofía. Estoy empezando a entenderlo. Valentina retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No me compares con ella. No lo estaba haciendo, dijo Lorenzo. Ella tenía menos poder que cualquiera en esta habitación, y aún así eligió no traicionar a nadie para salvarse a sí misma. Sofía bajó la mirada, abrumada por el peso de esas palabras. La boca de Valentina se torció. Ella no tenía nada que perder. Sofía levantó la cabeza. Puso una mano sobre la cabeza de Lena. La tenía a ella. Eso es todo. Esa frase se asentó en la habitación con una simpleza dolorosa. Lorenzo la sintió en un lugar donde rara vez dejaba que algo llegara. Había vuelto a casa creyendo que su futuro estaba dentro de un sobre de boda. Pero el futuro había corrido hacia sus brazos, llorando. No era su hija, no era su sangre, no era su responsabilidad por ley. Y sin embargo, en el momento en que Lena dijo por favor, salve a mi mamá, su casa se había vuelto responsable. La traición de Valentina había puesto en peligro su vida. Su amenaza había revelado su alma. Lorenzo se volvió hacia Marco. Llama a Enzo, en silencio. Quiero confirmación sobre Damián Bas. Movimientos recientes, cuentas fantasma, transferencias Richie, registros de matrimonio, todo. Que nadie fuera de esta ala escuche por qué. Marco asintió y se apartó. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿Me estás investigando? Lorenzo la miró. Estoy corrigiendo el error de haber confiado en ti. Lorenzo, por favor. No lo hagas. Su voz era baja, pero la detuvo en seco. No uses mi nombre como si no se lo hubieras ofrecido a mi enemigo. Sofía susurró, señor, ¿puedo llevarme a Lena de aquí? Lorenzo la miró. Había algo insoportable en esa petición. Ella estaba pidiendo permiso para sacar a su propia hija de una habitación donde ningún niño debería haber sentido miedo jamás. Sí, dijo. Rosa las llevará a las 2 al cuarto de huéspedes azul. No a los cuartos del servicio. El cuarto de huéspedes. Sofía se veía confundida. Señor, puedo bajar a los cuartos de abajo. Puedes ir a donde mis guardias puedan protegerlas. Valentina se rió entre lágrimas. Ahora le dan cuarto de huéspedes. Lorenzo no la miró. Le dan seguridad. Rosa se acercó a Sofía y a Lena. Lena dudó, todavía mirando a Lorenzo. ¿Vas a venir? La pregunta era pequeña, pero llenó toda la habitación. Lorenzo se agachó otra vez. ¿Pronto? Lo prometo. Ya prometí una vez. No rompo promesas a los niños. Lena asintió con solemnidad. Después dejó que Rosa se la llevara junto con Sofía. Sofía se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué? Por escuchar lo que no debía escuchar. Lorenzo miró su uniforme empapado, las marcas rojas en su muñeca donde alguien la había agarrado con demasiada fuerza, la dignidad que todavía trataba de mantener envuelta alrededor de sí misma como un abrigo roto. No, dijo. Yo lamento que haya hecho falta que una niña corriera hasta mis brazos para que yo escuchara lo que estaba pasando en mi propia casa. Los ojos de Sofía brillaron, pero no dijo nada más. Después se fue con Lena. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, la habitación se sintió más grande y más vacía. Valentina se quedó de pie cerca de la ventana, con la luz de la tarde cortándole la cara. Sin público, sin la niña,
Sin la fuerza tranquila de Sofía, se veía agotada. Pero Lorenzo ya no confiaba en el agotamiento. Una serpiente puede estar cansada y seguir siendo venenosa. Empieza a hablar, dijo. Valentina se secó una lágrima con el dorso de la mano. Siempre fuiste cruel cuando te quedabas callado. Y tú siempre actuabas mejor cuando alguien te miraba. Valentina lo miró con dureza. Sí me importó. No me insultes con medias verdades. Sí me importó, insistió. No al principio. Al principio, sí, necesitaba protección. Necesitaba tu nombre. Necesitaba una salida de debajo de Damián. Pero tú no eras lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Un monstruo. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Y, encontré a un hombre solitario que fingía no serlo. Esas palabras cayeron en un lugar incómodo. Valentina lo notó y se acercó más. Por eso me quedé. Por eso esto se volvió más difícil. Más difícil traicionarme. Sí. La honestidad era fea, pero era honestidad. Lorenzo la miró fijamente. ¿Quieres que te reconozca el mérito por dudar antes de venderme? El rostro de Valentina se derrumbó. No sabes lo que amenazó. Dímelo. A mi padre, a mi hermano, a mí. Dijo que iba a mandar pedazos de mi pasado a todos los periódicos de Italia. Dijo que te diría que le pertenecía antes de que tú siquiera me tocaras la mano. Dijo que los hombres como tú no perdonan que otro hombre reclame algo como suyo. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Pensaste que te castigaría por haber sido obligada a casarte a los 18 años. Valentina apartó la mirada. Pensé que me verías como algo dañado. Así que en lugar de eso, decidiste volverte peligrosa. Decidí sobrevivir amenazando a la hija de Sofía. Silencio. Valentina cerró los ojos. No debí decir eso. Pero lo hiciste. Tenía miedo de que arruinara todo. Ella estaba tratando de salvar todo. Para ti, le espetó Valentina, abriendo los ojos. No para mí. A las mujeres como yo nadie las salva. Los hombres nos usan. Los padres nos comercian. Los esposos nos poseen. Y después, santas como Sofía nos juzgan porque tuvieron el lujo de mantenerse limpias. La voz de Lorenzo bajó. No confundas la pobreza de Sofía con lujo. La mandíbula de Valentina se tensó. Antes de que pudiera responder, Marco regresó a la puerta. Su rostro le dijo a Lorenzo suficiente antes de hablar. Jefe. Dilo. Marco miró a Valentina, después de vuelta a Lorenzo. Enzo encontró el registro. Malta, hace 9 años. Valentina Ricci y Damián Bas, matrimonio registrado. No hay divorcio presentado. Los hombros de Valentina se hundieron. Lorenzo no parpadeó. ¿Hay más?, continuó Marco. Los ojos de Lorenzo se afilaron. ¿Qué más? Damián Bas entró a la ciudad hace 2 noches, con nombre falso. Valentina se quedó paralizada. No, susurró. Marco miró a Lorenzo. Y jefe, no está esperando hasta después de la boda. La voz de Lorenzo se volvió hielo. ¿Dónde está? Marco dudó. Rastreamos a uno de sus hombres cerca de la propiedad de la capilla. El mismo lugar señalado para la bendición privada de la boda de mañana. Lorenzo se giró lentamente hacia Valentina. Ella se veía genuinamente aterrada ahora, pero el terror ya no separaba a la víctima de la traidora. A veces llevaba ambos rostros a la vez. Mañana, dijo Lorenzo. No después de la boda. Los labios de Valentina temblaron. Cambió el plan. ¿O mentiste sobre eso? No, negó con fuerza. No, lo juro. Dijo que sería después de la boda. Dijo que tenía tiempo. Lorenzo dio un paso hacia ella. ¿Tiempo para qué? Valentina lo miró, y lo último de su actuación se quemó por completo. Tiempo para decidir si te lo advertía. La confesión quedó suspendida entre ellos. Por primera vez desde que entró a la habitación, el control de Lorenzo estuvo a punto de romperse. Tuviste 6 meses.
Lo sé. Tuviste 6 meses para decirme que un hombre te estaba usando para llegar a mi casa. Lo sé. Y la única razón por la que hoy lo sé es porque a una empleada se le cayó una bandeja. Valentina no dijo nada. Lorenzo miró hacia el pasillo por donde Sofía y Lena se habían ido. La mujer que no tenía nada había arriesgado todo con una sola verdad aterrada. La mujer que lo tenía todo había pasado 6 meses decidiendo si su vida valía la honestidad. Lorenzo se volvió hacia Marco. Cierra la propiedad de la capilla. En silencio. Duplica los hombres alrededor del ala de huéspedes. Sofía y Lena están bajo mi protección. Nadie les habla sin mi presente. Marco asintió. ¿Y Valentina? Lorenzo miró a la mujer con la que había vuelto a casa para casarse. Las rosas blancas seguían tiradas en algún lugar del pasillo, aplastadas bajo el camino que había tomado su vida. Se queda donde pueda verla, dijo. Los ojos de Valentina volvieron a llenarse. Lorenzo. Lorenzo se acercó, con la voz tan baja que solo ella podía escucharla. Si Damián Bas ya se está moviendo hacia mi capilla, entonces esta sorpresa de boda se acaba de convertir en una trampa mortal. Y antes de que termine la noche, uno de ustedes dos me va a decir quién estaba destinado a morir ahí. Durante 3 segundos, Valentina no respiró. El nombre de Damián Bas ya había envenenado la habitación, pero la palabra capilla hizo que el veneno se extendiera hasta cada rincón de la casa de Lorenzo. La propiedad de la capilla no era solo donde Lorenzo había planeado hacer una bendición privada de boda. Era la tierra Moretti más antigua de la ciudad. Un edificio de piedra que su abuelo había comprado después de su primera gran victoria. Un lugar donde la familia de Lorenzo hacía promesas, enterraba su duelo, y confiaba más en Dios que en los hombres. Que Damián eligiera ese lugar no era negocio. Era un insulto. Era un cuchillo puesto sobre la mesa familiar. Lorenzo miró a Valentina. ¿Quién estaba destinado a morir ahí? Volvió a preguntar. Los labios de Valentina se movieron, pero no salió ningún sonido. Respóndeme. Ella tragó con dificultad. Tú no ibas a morir. La mandíbula de Marco se tensó en la puerta. Lorenzo no se movió. ¿Entonces quién? Nadie, susurró Valentina. Se suponía que era una entrega. Lorenzo soltó una risa, una sola vez, en voz baja, sin humor. Una entrega. Damián te quería viva. Quería tu firma, tus cuentas, tus raíces. Dijo que si le daba una hora limpia a solas contigo después de la bendición, desaparecería. Lorenzo se acercó más. ¿Y le creíste? Los ojos de Valentina se llenaron de vergüenza y miedo. Quería creerle. Eso no es lo mismo. Lo sé. Lo sé ahora. Lorenzo miró a Marco. La capilla. Marco asintió y levantó el teléfono otra vez, moviéndose ya hacia el pasillo. La voz de Lorenzo lo siguió. Sin sirenas, sin ruido. Red silenciosa. Quiero cada camino vigilado, cada entrega detenida, cada hombre identificado antes de que sepa que lo vemos. Hecho, dijo Marco. Valentina se abrazó a sí misma. Si Damián se entera de que lo descubriste, va a huir. Lorenzo se volvió hacia ella. Entonces no dejaremos que se entere. Los ojos de Valentina se abrieron. ¿Qué significa eso? Significa que la bendición todavía va a parecer que va a ocurrir. Valentina lo miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes hablar en serio. Siempre hablo en serio cuando alguien le trae la guerra a mi casa. Lorenzo, si entras a esa capilla, no voy a entrar a su trampa, dijo con calma. Él va a entrar a la mía. Valentina negó con la cabeza. No lo entiendes. Él va a saberlo. Siempre sabe cuando cambia el miedo. Entonces deja de tener miedo. Ella soltó una risa rota. Eso es fácil para ti decirlo. No, dijo Lorenzo. Es fácil para la hija de Sofía decirlo, cuando corre a pedir ayuda. Es fácil para una niña elegir el valor, porque todavía nadie le ha enseñado lo caro que resulta. Tú y yo somos adultos. No tenemos derecho a escondernos detrás del miedo después de haberlo usado contra alguien más débil.
Valentina se estremeció. La verdad se había vuelto algo físico en esa habitación. Lorenzo se dio la vuelta, alejándose de ella hacia el pasillo. Quédate con ella, le dijo al segundo guardia de Marco. Si se mueve, respira mal, o intenta mandar un solo mensaje, me avisas a mí antes que a Dios. El guardia asintió. Valentina susurró su nombre, pero Lorenzo no se dio vuelta. Lorenzo. Se detuvo en la puerta. Si me importaste. No miró hacia atrás. Entonces eso es lo más triste de todo. En el cuarto de huéspedes azul, Sofía se sentó al borde de la cama, envuelta en una manta seca. Lena estaba apoyada contra su costado, como una sombra pequeña. Rosa había traído toallas tibias y té, pero Sofía apenas había tocado ninguno de los dos. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por uno de los vestidos sencillos de Rosa. Aún así, se veía incómoda en esa habitación, como si la amabilidad fuera una silla a la que no la habían invitado a sentarse. Cuando Lorenzo entró, Sofía intentó levantarse de inmediato. Por favor, no lo hagas, dijo él. Sofía se congeló a medio camino. Señor, no debería estar aquí. Tampoco debiste haber estado en ese piso. Sofía bajó los ojos. Lena lo miraba desde debajo del brazo de su madre. La señora bonita ya se fue. Lorenzo suavizó la voz. Está lejos de ti. Lena pensó en esa respuesta. Pero mamá está a salvo. Lorenzo miró a Sofía antes de responder. Sí. Las dos están bajo mi protección. El rostro de Sofía se tensó de preocupación en lugar de alivio. Señor, no quiero problemas. Los problemas ya llegaron aquí, vestidos con un traje que vale más que su sueldo anual. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Solo quería hacer mi trabajo. No, dijo Lorenzo. Hoy hizo mucho más que su trabajo. Lena levantó la cabeza. Mamá dejó caer la bandeja. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Lena. Lorenzo se agachó para que la niña no tuviera que mirarlo hacia arriba. Esa bandeja tal vez salvó mi vida. Los ojos de Lena se abrieron. De verdad. De verdad. Entonces mamá no va a perder su trabajo. Sofía cerró los ojos, y Lorenzo escuchó todo lo que había dentro de esa pregunta. Renta, comida, colegiatura, medicina, una vida balanceada tan al límite que el enojo de una mujer rica podía romperlo todo. No, dijo Lorenzo. Tu mamá no va a perder su trabajo por decir la verdad. Lena se recostó contra Sofía, aliviada. Sofía susurró, gracias. Lorenzo se puso de pie. Todavía no me des las gracias. Necesito preguntarte algo. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de Lena. Sobre la llamada. Sí. Valentina dijo algo más. Algún lugar, algún objeto, algún horario. Los detalles pequeños importan. Sofía cerró los ojos, tratando de volver al momento que casi la destruye. Dijo que sería después de la bendición, no antes. Dijo que irías a la oficina antigua de la capilla a firmar papeles familiares. La expresión de Lorenzo cambió ligeramente. La oficina antigua de la capilla. Sí. Dijo que ese cuarto tenía una puerta trasera que solo usa la familia. Marco, parado en la entrada, miró a Lorenzo. Esa puerta trasera no se había usado en años. Solo el personal antiguo de los Moretti sabía que existía. La voz de Lorenzo se mantuvo firme. Algo más. Sofía frunció el ceño, luchando con la memoria. Dijo que las flores llegarían temprano. Lirios blancos, no rosas. Le dijo a Damián que no mandara hombres que parecieran soldados. Dijo que los trabajadores de bodas son invisibles si llevan algo hermoso. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Marco ya estaba escribiendo en su teléfono. Detén todas las camionetas de flores que se dirijan a la propiedad de la capilla, dijo Lorenzo. En silencio. El rostro de Sofía se puso pálido. Lo siento. Debí recordarlo antes. Lo recordaste a tiempo. Hay algo más. Lorenzo se quedó quieto.
Sofía miró hacia Lena, después le pidió con suavidad a Rosa que la llevara al baño un momento. Lena no quería irse, pero Sofía le besó la frente y le prometió que se quedaría justo ahí. Cuando la niña se fue, Sofía metió la mano en el bolsillo del vestido prestado de Rosa y sacó una pequeña llave de bronce atada con un hilo blanco. La expresión de Lorenzo se oscureció. ¿De dónde sacaste eso? Sofía la puso con cuidado sobre la mesa. Cuando la señorita Ricci me agarró la muñeca, esto se cayó de su manga. No sabía qué era. La recogí porque Lena estaba en el suelo, cerca del vidrio roto, y no quería que se cortara. Se me olvidó que la tenía en la mano hasta que Rosa me cambió el vestido. Marco dio un paso adelante. Jefe. Lorenzo tomó la llave sin tocar los dedos de Sofía. Conocía esa llave. No la había visto desde que su madre murió. Pertenecía a la puerta de la sacristía, detrás de la oficina antigua de la capilla. La puerta que usaban las novias Moretti para entrar en silencio antes de las bendiciones familiares. Lorenzo le había dado a Valentina acceso a la capilla para organizar la boda, pero esa llave debía haber seguido guardada bajo llave en la caja fuerte de la capilla. Valentina no solo había planeado una traición. Había robado de los huesos de su familia. Sofía, dijo Lorenzo, con la voz más baja ahora, este detalle puede importar más que cualquier cosa que hayas escuchado. Sofía se vio avergonzada, no orgullosa. Debí decírtelo de inmediato. Estabas empapada, amenazada, y protegiendo a tu hija. Aún así, su voz se estabilizó, si esto puede detenerlo, úsalo. No quiero huir mientras la gente que hizo esto entra a esa capilla. Lorenzo la miró entonces, de verdad la miró. Ya no era solo la mujer que había encontrado en su piso. Estaba asustada, sí, pero elegía quedarse justo donde el miedo le decía que se escondiera. No tienes que ser valiente por mi guerra, dijo. Sofía sostuvo su mirada. Esto dejó de ser solo tu guerra cuando mi hija aprendió a temerle a una habitación hermosa. Silencio. Lorenzo cerró la mano alrededor de la llave. Entonces me voy a asegurar de que nunca tenga que aprender esa lección otra vez. Para cuando llegó el atardecer, la verdad había llegado pieza por pieza. Damián Bas había entrado a la ciudad 2 noches antes. 3 camionetas alquiladas se movían bajo una licencia de catering hacia el camino de la capilla. A una florista le habían pagado el doble en efectivo para que se quedara en casa. Uno de los mensajes borrados de Valentina, recuperado de un respaldo por los hombres de Enzo, mencionaba la hora después de la bendición y los papeles familiares. Otro mencionaba los lirios. Ninguno decía la palabra asesinato. No hacía falta. En el mundo de Lorenzo, una hora privada con un enemigo nunca era privada, y nunca era solo una hora. Al caer la noche, la capilla quedó rodeada tan silenciosamente que ni los pájaros parecieron notarlo. Las camionetas fueron detenidas en distintas calles antes de llegar a la propiedad. Hombres cargando lirios blancos bajaron y se encontraron frente a armas listas en lugar de personal de boda. No se disparó ni una sola bala. Lorenzo había dado una sola orden, limpio. Pero Damián Bas no era ningún tonto. Había entrado antes de lo esperado. No por el camino principal, ni por el camino de entregas. Había entrado por la puerta de la sacristía, detrás de la oficina antigua de la capilla, usando la ruta que Sofía había descubierto antes de que él pudiera desaparecer por ella. Cuando Lorenzo entró a la oficina antigua de la capilla cerca de la medianoche, Damián Bas estaba sentado detrás del escritorio del abuelo de Lorenzo, como si el cuarto ya le perteneciera. Estaba más delgado que en las fotos antiguas, más viejo alrededor de los ojos, pero la arrogancia lo había mantenido joven de la manera más fea. Sobre el escritorio había una botella de vino, 2 copas, y una carpeta con papeles de transferencia. El insulto era casi elegante. Lorenzo Moretti, dijo Damián. Te esperaba mañana. Lorenzo entró con Marco a su lado. Vine temprano. La sonrisa de Damián se afiló. Siempre arruinaste las ceremonias. Lorenzo miró alrededor de la oficina de la capilla. Los santos en las paredes miraban hacia abajo en un silencio pintado. Su madre alguna vez había estado en ese cuarto antes de su propia bendición de boda, sosteniendo la misma llave de bronce que Sofía le había puesto en la palma. El pensamiento no lo entristeció. Lo volvió quirúrgico.
¿Pensaste que iba a firmar drogado, golpeado, o de duelo? Preguntó Lorenzo. Damián se encogió de hombros. La gente firma por muchas razones. El dolor es solo una de ellas. ¿Y Valentina? Damián se recostó hacia atrás. Sigue siendo hermosa. Sigue nerviosa. Sigue siendo útil. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Tu esposa. Por ley, no por lealtad. Damián se rió. ¿Lealtad? Hablas como un sacerdote parado en una carnicería. Golpeó la carpeta con los dedos. Nació en una familia que vende hijas y le llama estrategia. Yo no la creé. Solo guardé el recibo. Lorenzo dio un paso adelante, pero Marco se movió a su lado, un recordatorio silencioso. Damián lo notó y sonrió aún más. Cuidado. La empleada tal vez te volvió sentimental. Los ojos de Lorenzo no cambiaron. No la menciones. Ah, la sonrisa de Damián se volvió sabia. Así que eso fue lo que pasó. Valentina amenazó a la empleada equivocada. Amenazó a una niña. Valentina siempre fue dramática cuando tenía miedo. Lorenzo lo estudió. Nunca ibas a liberarla. La expresión de Damián se iluminó con diversión. Liberarla. Lorenzo, iba a enterrarla después de los papeles. Una mujer que traiciona a un esposo va a traicionar a otro. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Ahí estaba, la crueldad final que Valentina no se había permitido ver. Había vendido a Lorenzo por una libertad que nunca había existido. Damián había usado su miedo con la misma facilidad con la que Valentina había usado el de Sofía. Lorenzo miró los papeles sobre el escritorio. Viniste por mis raíces. Tus raíces, tu acceso al puerto, tus cuentas del sur, y el placer de ver a tus hombres darse cuenta de que su rey podía ser capturado en una capilla. Elegiste la capilla equivocada. Damián sonrió. Y tú elegiste a la novia equivocada. El rostro de Lorenzo se quedó quieto. Sí, dijo. Pero escuché a la mujer correcta. La sonrisa de Damián se apagó por primera vez. Sus dedos se movieron bajo el escritorio, rápidos y bien entrenados, pero Marco fue más rápido. La habitación estalló en movimiento, pero no en caos. Los hombres de Lorenzo habían estado esperando entre las paredes, en el pasillo, en la puerta familiar, y junto al pasaje de la sacristía que la llave de Sofía había revelado. El segundo hombre de Damián saltó desde detrás del gabinete con una navaja escondida en la manga, pero Enzo lo atrapó antes de que diera 2 pasos. La botella de vino se hizo pedazos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Damián Bas fue forzado a arrodillarse sobre la misma piedra donde los hombres Moretti alguna vez habían rezado por hijos que nunca volvieron a casa. Lorenzo se paró sobre él, pero no había satisfacción en su rostro. Solo un final. Querías una hora limpia, dijo Lorenzo. Tienes 1 minuto. ¿Quién dentro de la familia Ricci te ayudó? Damián levantó la mirada, respirando con dificultad, todavía tratando de sonreír. No te gustaría saberlo. Lorenzo miró a Marco. Marco puso un teléfono sobre el escritorio y reprodujo un mensaje de voz tomado de uno de los hombres de Damián, el padre de Valentina, rogándole a Damián que esperara hasta después de la boda. La sonrisa de Damián murió por completo. Lorenzo se agachó. Ya lo sabía. Solo quería ver si el miedo te volvía honesto. Damián no dijo nada. No lo hace, dijo Lorenzo. Solo hace que los cobardes hablen más fuerte. Para la medianoche, Damián Bas estaba bajo custodia de los Moretti, vivo, porque Lorenzo quería cada nombre, cada cuenta, cada aliado escondido. El padre de Valentina fue sacado de su casa antes de poder subir a un avión privado. Las cuentas de negocios de la familia Ricci quedaron congeladas por canales que Lorenzo había tardado años en construir. El anuncio de la boda se canceló antes del amanecer. No se dio ninguna explicación al público, todavía no. Lorenzo prefería que la verdad llegara como un cuchillo deslizado lentamente desde una manga. Valentina se enteró de que Damián había sido capturado en el estudio de Lorenzo. Se sentó frente al escritorio, pálida, con los ojos vacíos, despojada de sus joyas excepto por los pequeños aretes de diamante que había usado el día que Lorenzo la conoció.
Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, mientras la ciudad se movía bajo la luz de la mañana. Te iba a matar, dijo Lorenzo. Valentina lo miró fijamente. No. Después de usarte a ti. Después de usarme a mí. Después de los papeles. Sacudió la cabeza, pero no había fuerza en ese gesto. Lo prometió. Lorenzo se dio la vuelta. Y le creíste a un hombre que una vez te aceptó como pago. Las lágrimas se le juntaron en los ojos. Necesitaba creer en algo. Yo también. Eso la silenció. Lorenzo caminó hacia el escritorio y colocó el sobre de la fecha de la boda entre ellos. Seguía sellado. Llegué a casa con esto. Valentina lo miró y se derrumbó. No con ruido, no con elegancia. Simplemente se dobló hacia adelante, como si la forma de su vida finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada. No quería convertirme en esto, susurró. Lorenzo no se ablandó. Pero lo hiciste. Tenía miedo. Sofía también tenía miedo. Valentina cerró los ojos. No digas su nombre. Estaba empapada en mi piso y aún así protegió la verdad hasta que amenazaste a su hija. Porque ella es mejor que yo. ¿Eso es lo que quieres que diga? La voz de Lorenzo se mantuvo baja. No. Quiero que entiendas que haber sido lastimada no te dio el derecho de lastimarla a ella. Valentina levantó la mirada y por una vez, ya no quedaba ninguna actuación. ¿Qué va a pasar conmigo? Tu matrimonio con Damián se hará público por vías legales. El papel de tu padre será expuesto. Sales de esta casa hoy, bajo vigilancia. Después de eso, los tribunales decidirán qué nombre ponerle a tus crímenes. ¿Y tú? Susurró. ¿Qué nombre les pones tú? Lorenzo miró el sobrecerrado de la boda. Traición. Valentina asintió, como si no hubiera esperado nada más. Cuando llegaron los guardias, Valentina se puso de pie sin discutir. En la puerta, se detuvo. Lorenzo. ¿Alguna vez me amaste? Por un momento, él vio todas las versiones de ella a la vez. La niña asustada, entregada por su padre. La mujer elegante que se había sentado a su lado durante las cenas. La mentirosa que había guiado a Damián hacia su capilla. La prometida cruel que le había echado agua encima a una empleada mientras una niña lloraba. Amé a quien pensé que eras, dijo. Esa mujer nunca existió. El rostro de Valentina se derrumbó, pero Lorenzo se dio la vuelta antes de que las lágrimas pudieran pedirle nada más. Ella salió de la casa sin nada más que la verdad siguiéndole los pasos. Más tarde esa mañana, Lorenzo fue al cuarto de huéspedes azul. Sofía estaba despierta, sentada cerca de la ventana, mientras Lena dormía enroscada sobre la cama. La niña tenía una mano metida bajo la mejilla, tranquila ahora, el terror suavizado por el cansancio. Sofía se puso de pie de inmediato. Señor. Por favor, dijo Lorenzo. Hoy no. Ella se veía confundida. ¿No qué? No te pares como si me debieras algo. Sofía volvió a sentarse lentamente. Ya terminó. Damián está capturado. Valentina se va. Su padre no las va a tocar. Nadie lo hará. Sofía apretó los labios y, por un momento, apartó la mirada, porque el alivio a veces se siente demasiado parecido a la debilidad cuando alguien ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Gracias. Lorenzo se sentó en la silla frente a ella, dejando suficiente espacio para dejar claro que estaba a salvo. Te debo más que gracias. No, señor. Yo solo escuché una llamada. Recordaste lo que importaba. Guardaste la llave. Te quedaste cuando huir habría sido más fácil. Sofía miró a Lena. Casi huyó. Pero no lo hiciste. Porque pensé en ella. Su voz se suavizó. Pensé que un día me va a preguntar qué hice cuando escuché que algo estaba mal. No podía enseñarle a esconderse de la verdad. Lorenzo miró a la niña dormida. Corrió directo a mis brazos. El rostro de Sofía cambió con vergüenza. Lo siento. No debió tocarlo. No debió haber tenido que hacerlo. Sofía lo miró,
sorprendida por el dolor en su voz. Lorenzo continuó. Esta casa le falló antes de que llegara a la puerta. Te falló a ti antes de que se te cayera esa bandeja. No puedes saber todo lo que pasa en una casa tan grande. Entonces la casa es demasiado grande, o yo he estado mirando los cuartos equivocados. Sofía no supo qué decir. Lorenzo sacó un papel doblado de su abrigo y lo puso sobre la mesita. Sofía se puso rígida. ¿Qué es eso? Opciones. Un apartamento protegido si quieres distancia. Licencia pagada si necesitas tiempo. Un lugar en esta casa si quieres quedarte. Sin deuda, sin condición, sin orden. Sofía miró el papel durante un largo momento. Después lo empujó de vuelta hacia él, lentamente. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron, no de enojo, sino de sorpresa. ¿Sofía? Ella miró a Lena, después de nuevo a él. Su casa puede ser segura, señor. Pero no es normal. Lorenzo no respondió. La voz de Sofía tembló, pero la mantuvo firme. Lena aprendió demasiadas palabras ayer. Guardias, amenaza, desaparecer, Damián Bas. Tiene 6 años. Debería estar dibujando casas con jardines, no aprendiendo qué pasillo lleva a la ayuda. El rostro de Lorenzo se tensó. Puedo poner guardias alrededor de cualquier apartamento que elijas. No es eso lo que quiero decir. Sofía juntó las manos para que no le temblaran. Estoy agradecida. Siempre lo voy a estar. Pero no puedo dejar que mi hija crezca pensando que la seguridad significa hombres armados afuera de cada puerta. Entonces dime qué significa la seguridad, dijo Lorenzo en voz baja. Sofía lo miró. Y por primera vez, no bajó los ojos. Una puerta que pueda cerrar sin pedir permiso. Una mesa donde mi hija pueda reírse sin revisar quién la escucha. Una vida donde la protección no se sienta como propiedad. Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Lorenzo Moretti había escuchado a hombres rogar, mentir, maldecir y ofrecerle el alma. Pero rara vez había escuchado a alguien rechazarlo con dignidad. Miró el papel entre ellos. Después lo levantó y lo dobló una vez más. Si te vas, dijo, seguirás protegida. Los ojos de Sofía se llenaron. No como propiedad, dijo él. Como una promesa. Sofía tragó saliva. ¿Y si no quiero guardias en mi puerta? Entonces tendrás distancia sin jaula. Marco va a organizar seguridad que no tengas que ver. Ella dio una pequeña sonrisa triste. Lo hace sonar fácil. No lo es. Lorenzo miró a Lena dormida a su lado. Pero le di mi palabra antes de entender lo que me iba a costar. Sofía lo miró entonces. De verdad lo miró. Tal vez ese fue el primer momento en que algo cambió entre ellos. No era amor todavía. Era una especie de respeto peligroso. El tipo que empieza cuando un hombre poderoso podría tomar algo y elige no hacerlo. 2 días después, Sofía y Lena salieron de la mansión Moretti por el mismo vestíbulo donde habían caído las rosas blancas. Rosa lloraba en silencio mientras sostenía la maletita de Lena. Marco se paró cerca de la puerta, con una expresión indescifrable. Lorenzo se paró al pie de la escalera, con las manos a los costados, sin tocar a Sofía, sin detenerla, sin convertir su despedida en otra orden. Lena volteó a mirarlo. Mamá va a seguir a salvo. Lorenzo se agachó a la distancia que Sofía había permitido. Sí. Aunque no vivamos aquí. Especialmente entonces. Lena pensó en eso. Después asintió con solemne confianza. La garganta de Sofía se cerró. Quería agradecerle, pero la gratitud se sentía demasiado pequeña y demasiado peligrosa. Así que solo dijo, adiós, señor. La mandíbula de Lorenzo se movió una vez. Adiós, Sofía. Las vio irse. Y por primera vez en años, la mansión se sintió demasiado grande, porque alguien había salido de ella con derecho a hacerlo. Durante 3 semanas, Sofía trató de construir una vida tranquila. El apartamento que Lorenzo arregló a través de una organización benéfica neutral era pequeño, limpio, y lo suficientemente lejos de la casa Moretti como para que Lena pudiera caminar a la escuela sin pasar por
Portones armados. Sofía encontró trabajo temporal en una panadería en la esquina. Se levantaba antes del amanecer, empacaba el almuerzo de Lena, y se decía a sí misma que la tranquilidad era suficiente. Por un tiempo, casi lo fue. Lena volvió a dibujar. Casas, flores, un jardín con una fuente que ella insistía que no extrañaba. A veces un hombre alto aparecía cerca de la puerta de la casa, pero Sofía nunca preguntó quién era. Tenía miedo de la respuesta, y todavía más miedo de que ya la supiera. Entonces empezaron los rumores. Llegaron primero como susurros afuera de la panadería, después como una mujer apretando su bolso al pasar Sofía cerca de ella, después como una madre en la puerta de la escuela de Lena bajando la voz demasiado tarde. «Esa es la empleada», dijo alguien. La que trató de incriminar a Valentina Ricci. Escuché que la atraparon robando joyas. Escuché que usó a su hija. Sofía siguió caminando. Había sobrevivido cosas peores que los susurros. Pero esa tarde, Lena llegó a casa callada. Demasiado callada. Puso sus crayones sobre la mesa y no los abrió. Sofía se arrodilló frente a ella. «Bebé, ¿qué pasó?» Lena la miró con unos ojos demasiado viejos para su carita. «Mamá, ¿qué significa ladrona?» El corazón de Sofía se rompió tan de repente que casi tuvo que apoyarse en la pared. «¿Quién te dijo esa palabra?» Lena bajó la mirada. «La mamá de una niña dijo que no acercara mis crayones a su bolso, porque a mi mamá le gustan las cosas bonitas que no son suyas». El cuarto se le nubló. Sofía atrajo a Lena hacia sus brazos, pero su hija no lloró. Eso lo hizo peor. «Mamá», susurró Lena, «tú no robaste nada, ¿verdad?» Sofía cerró los ojos. La verdad había salvado a un jefe de la mafia, había expuesto a una esposa, había detenido la trampa, y había derribado a un monstruo. Pero aquí, en un pequeño apartamento con una niña sosteniendo crayones, la verdad todavía tenía que defenderse a sí misma contra los chismes. «No, bebé», susurró Sofía. «No robé nada». Lena asintió, pero sus dedos se aferraron a la manga de Sofía de la misma manera en que se habían aferrado al traje de Lorenzo. Aquel día. Esa noche, Lorenzo se enteró antes de que Sofía llamara. Ella no llamó en absoluto. Marco llevó el reporte a su estudio y lo puso sobre el escritorio sin decir una palabra. Lorenzo leyó cada línea. Los aliados de los Ricci habían empezado a filtrar historias a las páginas de sociedad, en los círculos escolares. Sofía Bellini, empleada inestable, atrapada cerca del cajón de joyas, usó a su hija para manipular a la casa Moretti. Valentina Ricci, incriminada por mentiras de una empleada. La mano de Lorenzo se cerró alrededor del papel hasta doblarlo. «Para el amanecer», dijo, con la voz tan baja que hacía que las lámparas se sintieran frías, «quiero cada apellido Ricci enterrado». Marco asintió una sola vez y alcanzó su teléfono. «No». La voz vino desde la puerta. Lorenzo se dio vuelta. Sofía estaba ahí parada, con su uniforme de la panadería, todavía con harina en un puño. Cansancio bajo los ojos, dignidad envuelta a su alrededor como una armadura hecha de moretones. Marco bajó el teléfono lentamente. Lorenzo dio un paso hacia ella. «¿Cómo entraste?» «Rosa?» «Deberías haber llamado. Para que lo arreglaras antes de que yo llegara». Lorenzo se detuvo. Sofía miró el papel en su mano. «Si lo silencias por mí, van a decir que yo no tenía ninguna verdad, solo el miedo que le tienen a los Moretti». Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. «Te llamaron ladrona». «Lo sé. Metieron a Lena en esto». Su boca tembló, pero se mantuvo firme. «Lo sé». «Entonces déjame terminarlo». «No». La palabra fue suave, pero se plantó entre ellos como una pared. «No me voy a esconder detrás de tu poder. Esto no es orgullo, Sofía. Esto es protección». «No», dijo ella. «Esto es la diferencia entre estar protegida y ser poseída». Lorenzo se quedó quieto. Sofía respiró hondo. «Mi hija me preguntó hoy qué significa ladrona. No voy a responder esa pregunta dejando que hombres poderosos peleen por mi nombre mientras yo me quedo callada, detrás de ellos. Ya me quedé callada una vez.
Casi te costó la vida. La habitación se quedó en silencio. Marco apartó la mirada. Lorenzo la miró fijamente durante un largo momento, y algo en su rostro cambió. No era ira. No era rendición. Era entendimiento. ¿Qué quieres?, preguntó. Sofía se veía sorprendida, como si se hubiera preparado para la resistencia, pero no para el respeto. Un cuarto donde tengan que hacerme sus preguntas mirándome a la cara. La boca de Lorenzo se tensó. ¿Quieres una investigación pública? Quiero que digan sus mentiras mientras yo estoy ahí parada. Van a tratar de humillarte. Ya lo están haciendo. Van a traer abogados. Entonces que traigan abogados. Lorenzo la estudió. ¿Y si yo hablo? No lo vas a hacer. La respuesta llegó demasiado rápido. Las mejillas de Sofía se sonrojaron, pero no se retractó. A menos que yo te lo pida. Los ojos de Marco se movieron hacia Lorenzo, esperando la explosión que nunca llegó. Lorenzo puso el reporte lentamente sobre el escritorio. Está bien. Sofía parpadeó. Está bien. Quieres que tu nombre se limpie con verdad, no con miedo. Entonces lo hacemos a tu manera. Se le cortó la respiración. Lorenzo se acercó, pero se detuvo antes de entrar en su espacio. Pero Sofía, entiéndeme. Si vuelven a tocar a Lena, si una sola persona le habla a tu hija antes de hablarte a ti, no voy a esperar permiso. Sofía sostuvo su mirada. ¿Justo? La sombra más pequeña de una sonrisa le cruzó el rostro a Lorenzo. Negocias como si hubieras nacido en esta casa. No, dijo ella. Negocio como una madre que ya no tiene nada que perder. La audiencia se realizó 2 días después en el vestíbulo principal de la mansión Moretti. El mismo vestíbulo donde Lena había corrido llorando hacia el pecho de Lorenzo. El mismo piso de mármol donde habían caído las rosas blancas. Lorenzo eligió ese lugar a propósito. Si iban a decirse mentiras, se dirían en el mismo lugar donde había llegado primero la verdad. El salón se llenó de gente que alguna vez había mirado a través de Sofía sin verla. Abogados de los Ricci, miembros de juntas de caridad, personal de alto rango, 2 testigos legales, Rosa, Marco, Enzo, y varias figuras de la sociedad que se habían sentido muy cómodas susurrando cuando Sofía no estaba presente. El padre de Valentina llegó vestido de traje oscuro, con el duelo pintado en la cara como un perfume caro. Miró a Sofía una vez, y después la descartó como si fuera un mueble. Lorenzo se paró cerca de la escalera, en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. Su silencio asustaba a la sala más de lo que lo hubieran hecho los gritos. Sofía se paró sola en el centro, con su sencillo vestido azul marino. Sin joyas, sin elegancia prestada. Lena esperaba con Rosa cerca del fondo, sosteniendo sus crayones con ambas manos. Sofía no había querido que estuviera ahí, pero Lena había suplicado. Si dicen cosas malas de ti, había susurrado, quiero escucharte decir las cosas verdaderas. Por eso Sofía estaba ahí parada ahora, con el corazón latiendo contra sus costillas y su hija observando. El abogado de los Ricci comenzó con suavidad. Señorita Bellini, es verdad que la encontraron dentro de la suite privada de la señorita Ricci, cerca de su cajón de joyas. Los dedos de Lorenzo se movieron una vez, pero no habló. Sofía sintió su contención desde el otro lado de la sala. Le dio fuerza, porque no era control. Era confianza. Sí, dijo Sofía. Un murmullo recorrió el salón. El abogado sonrió levemente. Entonces admite que estaba cerca de sus objetos de valor. Estaba cerca de su cajón porque estaba de rodillas después de que ella me echara agua encima. El murmullo se apagó. Sofía continuó, con la voz temblando solo en los bordes. No robé sus joyas. Escuché su verdad. Y eso fue lo único en esa habitación lo suficientemente valioso como para asustarla. Rosa empezó a llorar en silencio. La sonrisa del abogado se afinó. Señorita Bellini, sabe que acusar a una mujer del estatus de la señorita Ricci requiere pruebas. Sofía lo miró. Ser pobre no vuelve mi memoria menos legal. Alguien en el salón contuvo el aliento con fuerza. Los ojos de Lorenzo no se apartaron de su rostro.
El abogado se puso rígido. ¿Usó o no usó a su hija para generar simpatía del señor Moretti? Sofía se dio vuelta, lo suficientemente despacio como para que todo el salón siguiera su mirada hacia Lena. Lena se quedó muy quieta. Demasiado quieta. La voz de Sofía se suavizó, pero se escuchó por todo el salón. Mi hija no corrió para dar lástima. Corrió porque una mujer hermosa en un cuarto hermoso le enseñó que el poder podía hacer desaparecer a las mamás. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Sofía volvió a mirar al abogado. Si quiere llamar estrategia a una niña de 6 años, hágalo mirándola a la cara. El abogado bajó la mirada primero. Esa fue la primera victoria. Entonces entró Valentina. Nadie la esperaba. Su padre se dio vuelta con brusquedad. ¿Valentina? Ella caminó despacio. Más pálida de lo que Sofía la había visto nunca. Vestida de negro. Su belleza seguía presente, pero ya no era útil. 2 guardias se quedaron cerca de la puerta detrás de ella. La sala cambió. El abogado de los Ricci se movió hacia ella, desesperado por recuperar el control. Señorita Ricci, por favor confirme para el registro que la señorita Bellini fabricó la acusación después de ser atrapada en su habitación. Valentina miró a Sofía. Por un largo segundo, el odio destelló ahí. Después, cansancio. Después, algo más doloroso que ambos, reconocimiento. Sus ojos se movieron hacia Lena, que estaba de pie con los crayones apretados contra el pecho como un escudo. La boca de Valentina tembló. Su padre se acercó más. Diles que la empleada mintió. Valentina se volvió hacia él. Por un momento, la sala desapareció y ella volvió a tener 18 años, parada frente a un padre que había decidido que su vida era el pago de una deuda. Su voz salió despacio. No. La palabra abrió el salón en 2. Su padre la miró fijamente. ¿Qué? Valentina volvió a mirar a Sofía. La empleada no mintió. El silencio cayó tan fuerte que pareció detener el aire. El abogado intentó hablar, pero Valentina levantó una mano. Escuchó lo que dije. Escuchó el nombre de Damián. Escuchó suficiente para saber que la boda era una trampa. El rostro del padre de Valentina se puso blanco. Valentina, para. Ella se dio vuelta completamente hacia él. Me vendiste una vez. Esas palabras golpearon el salón como una bofetada. No voy a dejar que entierres el nombre de otra mujer para salvar el tuyo. Sofía contuvo el aliento. El rostro de Lorenzo no cambió, pero sus ojos se afilaron. Valentina lo miró una vez, después apartó la mirada. No digo esto porque yo esté limpia. No lo estoy. Amenacé a Sofía. Amenacé a su hija. Hice lo que hace la gente asustada cuando se vuelve cruel en lugar de valiente. Su voz se quebró, pero la forzó a mantenerse firme. Pero ella no me robó. No me incriminó. Dijo la verdad. Su padre se movió como para agarrarla del brazo, pero Marco apareció de repente, un paso entre ambos. El padre de Valentina se detuvo. Lorenzo finalmente habló, y su voz llevó el peso de una puerta cerrándose para siempre. El registro está completo. El abogado de los Ricci bajó sus papeles. Ya nadie susurraba. Sofía se quedó parada en el centro del salón, todavía temblando, todavía pobre, todavía la misma mujer que había estado en el piso días antes. Pero el salón ya no la miraba a través de ella. ¿La veían? Eso fue lo que casi la quiebra. No los insultos. No la acusación. Ser vista. Lena se soltó de Rosa y corrió hacia su madre. Sofía la atrapó, arrodillándose otra vez en el mismo mármol donde había empezado la historia. Pero esta vez, nadie se paraba sobre ella. Lena le susurró en el cuello, dijiste las cosas verdaderas, mamá. Sofía abrazó a su hija y cerró los ojos. Sí, bebé. Del otro lado del salón, Lorenzo las observaba. No se movió hacia ellas. Quería hacerlo. Cada instinto en él quería envolverlas con su poder tan fuerte que nada pudiera volver a tocarlas. Pero Sofía había pedido su propia voz, no su sombra. Así que se quedó donde estaba,
y dejó que su victoria le perteneciera solo a ella. Esa tarde, Sofía volvió a salir de la mansión. Rosa le rogó que se quedara a cenar. Marco le ofreció un auto. Lorenzo no dijo nada hasta que llegaron a las puertas principales. El sol de la tarde caía sobre el piso de mármol, convirtiendo en oro el lugar donde habían caído las rosas. Sofía lo miró. Gracias por no hablar. Él dio la más leve sonrisa. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Ella casi le devolvió la sonrisa. Casi. Podrías haberlo terminado más rápido. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Lorenzo miró a Lena, que estaba medio dormida contra el costado de Rosa, después volvió a mirar a Sofía. Porque me pediste que no me adueñara de tu verdad. Los ojos de Sofía cambiaron. Esa frase hizo más que cualquier orden de protección. Buenas noches, Lorenzo, dijo, y fue la primera vez que usó su nombre sin que se lo pidieran. Él lo sintió como una mano puesta con cuidado sobre una vieja herida. Buenas noches, Sofía. Más tarde esa noche, cuando la ciudad se había quedado tranquila y Lena dormía en el pequeño apartamento con un brazo alrededor de sus crayones, Sofía escuchó que tocaban a la puerta. Se quedó paralizada. Después miró por la mirilla y encontró a Lorenzo, solo, parado en el pasillo. Sin guardias, sin autos negros visibles desde la ventana, ningún mando a su alrededor. Solo Lorenzo, sosteniendo un papel doblado en una mano. Sofía abrió la puerta solo a la mitad. ¿Pasa algo malo? No. Se veía casi inseguro, algo que habría sido imposible de creer si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿Puedo darte esto? Ella miró el papel. ¿Qué es? Lena lo dejó en el pasillo. Sofía lo tomó despacio. Era uno de los dibujos de Lena. Una casa torcida, una mujer de cabello oscuro, una niña pequeña con un listón, y un hombre alto parado afuera de la puerta, no adentro de la casa, no en el centro, no como dueño de nada, esperando. Sofía miró el dibujo. ¿Te dibujó afuera? Lorenzo asintió. Sí. ¿Por qué importa eso? Lorenzo miró el pequeño apartamento detrás de ella, la mesita, las dos tazas secándose junto al fregadero, los crayones alineados con cuidado en una fila. Porque he pasado mi vida siendo dueño de casas, Sofía. Tu hija fue la primera persona que me dibujó como alguien esperando a que lo invitaran a entrar. Los ojos de Sofía se llenaron antes de que pudiera detenerlos. Lorenzo no se acercó más. Todavía no sé cómo ser ese hombre, dijo. Pero me gustaría aprender. Sofía lo miró a través de la abertura estrecha de la puerta. ¿Y si nunca te invito a entrar? Entonces me quedo afuera, agradecido. Debería haber sonado como una línea preparada. No sonó así. Sonó como un hombre diciendo la verdad, porque finalmente había encontrado a alguien que no lo iba a premiar por fingir. Sofía abrió la puerta un poco más. No del todo, todavía no, pero más. ¿Quieres té? Lorenzo miró el pequeño apartamento, después a ella. Solo si tú quieres prepararlo. Sofía casi se rió. Te lo pregunté, no. Algo se suavizó en el rostro de Lorenzo. Entonces sí. Entró como un hombre entrando a una iglesia. Con cuidado, no porque el cuarto fuera costoso, sino porque no era suyo. Esa fue la noche en que Sofía empezó a amarlo. No porque la hubiera salvado. No porque tuviera poder. No porque pudiera destruir a cualquiera que tocara su nombre. Empezó a amarlo porque se había parado en un pasillo afuera de su puerta y había admitido que no pertenecía ahí, hasta que ella dijera que sí. Después de eso, Lorenzo no visitaba seguido. No quería que los vecinos de Lena contaran su auto. No quería que la vida tranquila de Sofía quedara tragada por su apellido. A veces llegaba los domingos por la tarde con víveres que fingía que eran de parte de Rosa. Sofía siempre fingía creerle tan mal que Lena se reía. A veces se sentaba en la mesita mientras Lena le mostraba dibujos y le preguntaba por qué todos sus trajes parecían pingüinos tristes. A veces Sofía lo encontraba lavando su propia taza en el fregadero, con torpeza, como si estuviera aprendiendo una habilidad antigua. Tienes gente para eso, le dijo ella una vez. Lorenzo miró el jabón en sus manos.
He tenido gente para demasiadas cosas. Sofía no dijo nada, pero sonrió mientras se daba la vuelta. Lena lo vio. Por supuesto que lo vio. Los niños ven lo que los adultos creen que esconden. Vio los hombros de su madre relajarse cuando Lorenzo recordaba tocar 2 veces y esperar. Vio a Lorenzo irse antes de la cena si Sofía se veía cansada. Vio que no le traía regalos a Sofía, excepto cositas prácticas. Una mejor cerradura para la puerta. Un libro que Lena había mencionado. Un paquete de semillas de rosas, porque Lena quería cultivar flores que no dieran miedo. Sobre todo, Lena vio que su madre sonreía con él de una manera que ya no le pedía permiso al miedo. Un mes después de la audiencia pública, Lorenzo le pidió a Sofía que fuera a la mansión. Ella casi se negó. ¿Para qué?, preguntó. Sin reunión, dijo él. Sin abogados. Sin apellido Richie. Solo el vestíbulo principal. A Sofía se le cortó la respiración. El vestíbulo principal no era solo un cuarto. Era el lugar donde Lena había corrido. El lugar donde habían caído las rosas blancas. El lugar donde el miedo había chocado con el destino. ¿Lena también?, Sofía preguntó. La voz de Lorenzo se suavizó. Solo si ella quiere. Lena quería. Se puso su listón blanco e insistió en llevar su mejor dibujo de crayones, porque las casas grandes necesitan cuadros, o si no se ponen tristes. Cuando llegaron, la puerta de la mansión estaba abierta. No como una orden, como una invitación. El vestíbulo principal estaba lleno de luz de día. Rosas blancas bordeaban ambos lados del piso de mármol. No estaban esparcidas. No estaban caídas. No estaban aplastadas bajo los zapatos de nadie. Rosa estaba parada cerca de la escalera, con lágrimas ya en los ojos. Marco estaba a su lado, con expresión seria, aunque Lena susurró de inmediato, está tratando de no sonreír. Sofía miró a Lorenzo. Él estaba parado en el centro del vestíbulo, exactamente donde Lena había chocado contra él semanas antes. Sin multitud, sin público, sin actuación. Solo las personas que habían sido testigas del comienzo. La voz de Sofía tembló. ¿Qué es esto? Lorenzo caminó hacia ella despacio, deteniéndose lo suficientemente lejos como para que ella pudiera seguir eligiendo distancia. La primera vez que me paré aquí con rosas, iba a elegir una mentira, dijo. Entonces tu hija corrió hacia mí y me pidió que fuera mejor que el hombre al que esta ciudad le teme. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lorenzo miró a Lena. Me pidió que salvara a su mamá. Pensé que eso significaba sacarte de un cuarto. Su mirada volvió hacia Sofía. No entendía que salvar a alguien a veces significa dejarlo alejarse de ti. A veces significa quedarse callado mientras defienden su propio nombre. A veces significa quedarse parado afuera de una puerta hasta que decidan si eres lo suficientemente seguro como para entrar. Sofía se cubrió la boca con una mano. Lorenzo metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió todavía. Sofía Bellini, no te voy a pedir que vivas bajo mi protección. Te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo, donde la protección no sea control, y donde el amor no sea una deuda. Las lágrimas de Sofía se derramaron. Lorenzo se arrodilló sobre el piso de mármol. El mismo piso donde Sofía alguna vez se había arrodillado empapada y humillada. El mismo piso donde Lena se había aferrado a él aterrada. Esta vez, nadie estaba por encima de nadie en crueldad. Esta vez, Lorenzo se arrodillaba por decisión propia. No te puedo prometer una vida sin peligro, dijo. No te voy a insultar con una mentira bonita. Pero te prometo que tu voz nunca va a tener que quebrarse antes de que yo la escuche. Prometo que Lena nunca será usada como precio por tu silencio. Prometo que cada puerta que te pida cruzar seguirá abierta si tú decides irte. Abrió la caja. Adentro estaba el anillo de su madre, sencillo, antiguo, y brillante bajo la luz del día. Y si dices que no, dijo Lorenzo, con la voz más baja ahora, tu nombre sigue limpio. Tu apartamento sigue seguro. Tu hija sigue protegida. Mi promesa no depende de tu respuesta. Sofía se quebró. No por el anillo, no por las rosas, sino porque, por primera vez en su vida,
La seguridad no se le ofrecía como un trato. Lorenzo no le estaba pidiendo que cambiara gratitud por amor. Le estaba dando libertad antes de pedirle para siempre. Lorenzo, susurró. Todavía tengo miedo. Entonces ten miedo, dijo él con dulzura. Pero no dejes que el miedo responda por ti. Sofía miró a Lena. La niña había estado callada, observando con los ojos brillantes, tratando de entender por qué la felicidad de los adultos se parecía tanto al llanto. Entonces Lena se acercó y tomó la mano de su madre entre las suyas. Su voz era pequeña, dulce, y completamente segura. Mamá, di que sí, por favor. Él te hace sonreír. Sofía miró a su hija. No había ningún cálculo en el rostro de Lena, ningún pensamiento sobre dinero, poder, mansiones, guardias o apellidos. Solo la verdad pura y simple que solo un niño se atrevería a decir en un salón lleno de historia. Él te hace sonreír. Sofía volvió a mirar a Lorenzo. Vio al hombre temido del que susurraba toda la ciudad. Vio al jefe de la mafia que podía enterrar a sus enemigos antes del desayuno. Pero también vio al hombre que se había quedado callado cuando ella se lo pidió, que había esperado afuera de su puerta, que había lavado torpemente su propia taza, y que había aprendido que el amor no era lo mismo que la posesión. Sus labios temblaron hacia una sonrisa. Sí, susurró. Los ojos de Lorenzo cambiaron. Todo el vestíbulo pareció respirar. Sofía se acercó más. Sí, Lorenzo. Me caso contigo. Lena dio un grito ahogado, y después gritó, dijo que sí. Rosa rompió en llanto. Marco apartó la mirada, pero no antes de que Lena lo señalara y dijera, te vi. Por primera vez, Marco no negó la sonrisa. Lorenzo deslizó el anillo en el dedo de Sofía, después levantó su mano y presionó los labios contra ella. El beso no fue posesión. Fue un voto. Lena se lanzó entre los dos, envolviendo un brazo alrededor de su madre y el otro alrededor de Lorenzo, tan lejos como podía alcanzar. Por un segundo, Lorenzo se quedó paralizado, como si la felicidad lo hubiera tocado sin avisar. Después sus brazos se cerraron alrededor de las dos. El vestíbulo principal que alguna vez había sostenido rosas caídas y el terror de una niña, ahora sostenía a una familia empezando en el mismo lugar donde el miedo había intentado ganar. 6 semanas después, la boda comenzó, no en el altar de la capilla, sino en las puertas principales de la mansión Moretti. Esa fue la elección de Sofía. No quería aparecer de repente vestida de seda al final de un pasillo, como si el pasado se hubiera borrado. Quería caminar por el mismo lugar donde todo había empezado, y dejar que cada paso respondiera a lo que alguna vez había intentado avergonzarla. Las puertas se abrieron a la luz del día. Sofía estaba parada con un sencillo vestido blanco, con Lena a su lado, cargando los anillos con la seriedad de una princesa cargando una corona. Las rosas blancas que alguna vez habían caído inútiles de la mano de Lorenzo ahora bordeaban el pasillo, completamente florecidas. El personal no se escondía contra las paredes, estaba abiertamente entre los invitados. Rosa sostenía un pañuelo contra su boca. Marco estaba parado cerca de Lorenzo, fingiendo que solo era seguridad y no el deber más feliz que había aceptado en su vida. Sofía miró el piso de mármol y recordó el agua, el miedo, la porcelana rota, la voz de Valentina, el llanto de Lena. Después levantó la cabeza. Lorenzo esperaba en el centro del vestíbulo antes de que continuaran hacia la capilla. Todavía no en el altar. Todavía no por encima de ella. ¡Ey! En el lugar donde primero había fallado en ver todo lo que pasaba en su casa, y donde había decidido nunca más volver a estar ciego. Cuando Sofía llegó hasta él, Lorenzo le extendió la mano. Ella puso la suya adentro, sin temblar. Lorenzo miró a los invitados, después al personal, después a Sofía. Entraste a esta casa una vez como alguien a quien la gente miraba sin ver, dijo, con la voz recorriendo todo el vestíbulo. Hoy, cada puerta se abre porque tú estás aquí. Los ojos de Sofía se llenaron, pero sonrió. Lena se inclinó hacia ella y le susurró, no olvides sonreír, mamá. Sofía se rió, y el sonido se movió por la mansión como luz del sol finalmente llegando a un cuarto que había estado cerrado con llave. Después caminaron juntos hacia la capilla. Ningún cuchillo escondido esperaba detrás de las flores. Ninguna llave robada.
Ningún enemigo en la oficina antigua. La capilla que Damián había intentado convertir en una trampa se convirtió en el lugar donde la promesa se completó. Lorenzo no le prometió a Sofía un palacio. Le prometió un hogar donde su no fuera respetado tan profundamente como su sí. Sofía no prometió no tener miedo. Prometió nunca más hacerse pequeña por gente que necesitaba su silencio. Y cuando Lorenzo le puso el anillo en el dedo, ante Dios, ante sus hombres, ante el personal, ante Rosa, ante Marco, y ante Elena, la vieja capilla dejó de ser el lugar donde la traición había esperado. Se convirtió en el lugar donde la verdad se volvió familia. Meses después, la mansión ya no se sentía como un museo de poder, pero Sofía no la había cambiado aceptando un título ni sentándose detrás de un escritorio de administradora. La había cambiado porque Lorenzo había aprendido a hacerse preguntas diferentes. ¿Quién espera en el pasillo del servicio? ¿Quién tiene miedo de hablar? ¿Qué puerta solo está abierta para los poderosos? ¿A qué niños se les está enseñando a desaparecer en silencio? Cambió esas cosas porque Sofía se había negado, alguna vez, a vivir dentro de su protección a menos que esa protección se convirtiera en algo mejor que el control. Lena todavía guardaba su pequeño dibujo del apartamento en el estudio de Lorenzo. El que tenía al hombre alto parado afuera de la puerta. Lorenzo lo había enmarcado, aunque Lena insistía en que la casa se veía torcida y vergonzosa. «Es preciso», le dijo Lorenzo. «¿La casa?», preguntó ella. «No», dijo él. «El hombre que espera afuera». A veces, por las noches, Sofía lo encontraba mirando el dibujo. Ella se quedaba a su lado sin decir nada. Una noche le preguntó, «¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado ir?». Lorenzo miró el dibujo, después su anillo, después a la mujer que le había enseñado que el amor no se podía tomar como territorio. «Todos los días», dijo. El rostro de Sofía cambió. Él le tomó la mano. «Y todos los días agradezco haberlo hecho. Porque si te hubiera retenido, solo te habría protegido. Al dejarte elegir, aprendí a amarte». Afuera, Lena gritó que vinieran a ver la mariposa que se había posado en la fuente. Sofía sonrió antes de siquiera responder. Lorenzo lo vio. Y en esa sonrisa, entendió todo el peso de las palabras de la niña en el vestíbulo principal. Él la había hecho sonreír. Pero ella había hecho más que eso por él. Había hecho su casa honesta. Había hecho que su poder respondiera a algo mejor que el miedo. Había hecho su futuro real. Lorenzo Moretti había llegado a casa sin avisar, para sorprender a su prometida. Pero lo que vio cambió todo para siempre. La mujer de seda llevaba la traición escondida detrás de su belleza. La empleada en el piso llevaba el valor escondido dentro de su silencio. Y la niña pequeña que le rogó que salvara a su mamá no solo salvó a Sofía ese día, también salvó a Lorenzo de entregar su vida a la mujer equivocada, y lo guió hacia la correcta.